El final de la parte 1 es un tema del que hay que hablar con cuidado, ya que para una gran parte de la comunidad el modo en el que se ejecutó el arco final fue malo. De esto hablaremos en un vídeo futuro. Con el fin de la parte 1 de Honkai Impact todo cambió. Kiana, el personaje al que habíamos visto crecer a lo largo de 7 años, había finalizado su historia, y sin mucho más que contar realmente, la comunidad quedaría con una sola idea futuro, a post Honkai Odyssey 3. No obstante, un día después de la salida del corto animado Graduation Trip en japonés, obtendríamos este tráiler. La parte 1.5, una parte amada por muchos, pero también odiada por muchos. No obstante, no deja de ser el verdadero punto de inflexión de la evolución de Honkai Impact, y esto es debido a que a lo largo de la parte 1.5 se nos dieron varios avances de lo que sería la parte 2. Nos dieron una historia protagonizada por personajes que en el pasado habían sido secundarios, nos dieron nuevos personajes que jamás habían aparecido o no habían tenido mucho que ver con la historia, nos dieron trailers de Battle Suites con una gran calidad, nos dieron nuevos sistemas de gameplay, un modo semimundo abierto, un pequeño vistazo a lo que se vendría en cuanto a calidad de mapas y texturas, y sobre todo, un gran sistema de recapitulación que solucionaba uno de los problemas principales que Honkai Impact venía arrastrando desde Colosten. En este vídeo os hablo más de este tema, ya que también influye al resto de juegos de Hoyoverse. La parte 1.5 tenía muchísimas mejoras evidentes respecto al desastroso final de la parte 1. Si esto era lo que la parte 2 estaba por ofrecer, entonces toda la comunidad podría haber estado tranquila respecto al futuro del juego. No obstante, esta parte poseía varias red flags camufladas que, si bien no alarmaron mucho en aquel entonces, ahora se hace evidente que algo raro estaba ocurriendo durante el desarrollo de esta parte. Es aquí donde el problema de identidad de Honkai Impact nacería. Con la parte 1.5, a pesar de las diversas mejoras que obtuvo el juego, también sufrió la pérdida de uno de sus mayores atractivos, los cortos animados y las canciones y temas de estos. La razón por la que comenté que esta pérdida estaba camuflada es por la sencilla razón de que obtuvimos un mini corto animado en el primer arco con una pequeña canción y en el segundo arco una pequeña animación de epílogo de toda la parte 1.5. Para muchas personas esto podría haber no tenido mucha importancia porque al ser un interludio entre la parte 1 y la parte 2 es probable que no le asignaran tantos recursos a su desarrollo, ya que es probable que no tuvieran muchos al haber estado trabajando en la parte 2. Era una ocurrencia pasable desde el punto de vista de un jugador en aquella época, pero mirando la realidad actualmente deberíamos de habernos asustado bastante. O bueno, no tanto inicialmente, porque tan pronto como salió la parte 2 obtuvimos todo esto. Con la parte 2, múltiples promesas se nos hicieron a toda la comunidad, una nueva historia, un nuevo motor gráfico, una nueva jugabilidad, entre otros, algo que en sí acabaron cumpliendo con la historia de Marte, con las nuevas visuales de la simulación de Marte, la jugabilidad de Post Honkai Odyssey con algunos cambios, la adición de un nuevo tipo de esquive vertical, y cómo olvidar la campaña publicitaria de la versión 7.3, si ya en la parte 1.5 teníamos una calidad superior a la parte 1, con Senadina obtuvimos hasta una canción original solo para el personaje. No estamos hablando de una animación de arco que servía también como publicidad para el personaje de turno, sino que estamos hablando de una canción exclusivamente para el personaje. Y fue a partir de ella que obtuvimos vídeos promocionales para cada uno de los sus que iban saliendo. Vídeos que, por cierto, estaban súper bien hechos, te dejaban ver aún más del personaje. A día de hoy sigo viendo el tráiler de Lantern con una gran admiración. Siguiendo con los cortos animados, Dreamy Dance of Pleiades es uno de los mejores cortos que este juego posee, y es precisamente la mejor introducción que esta nueva parte podría haber obtenido. A pesar de esto, es también un arma de doble filo, ya que se nos muestran una larga lista de localizaciones que probablemente visitaremos en la parte 2, pero por el momento parece ser que solo hemos visitado una de ellas. Volveremos a este tema en un momento. ¿Y qué hay de la historia? Bueno, si bien la historia de Marte comenzó algo lentilla en la 7.3, puso una buena base de cara a los siguientes capítulos, por no decir que la boss battle de Donige fue una gran experiencia en su salida. La historia de la 7.4 mejoró en este aspecto gracias a la introducción de Lantern. Al ser un personaje muy fuerte, al estar siendo constantemente perseguida por ella, notabas la presión a lo largo del capítulo,
algo que te hace estar más pendiente de la historia por el factor de la incertidumbre. Y su boss battle, más de lo mismo, una gran experiencia con un gran gameplay. Pero es en la 7.5 donde todas esas características se verían amplificadas. Una historia de 10 con mucha emoción, mucho drama, mucha tensión y un gran twist de por medio que sentaría las bases de la importancia que tiene Dream Seeker en todo Marte. Una boss battle que a día de hoy se posiciona como de las mejores del juego. La primera fase con el uso de sombras para luchar es una genialidad. El tema de las luces y sombras era algo que se había visto a lo largo del arco, y es en la batalla final del arco donde más importancia tiene el tema. Pero la fase 2, uff, la fase 2, tan solo mirad esta batalla. Tan solo mirad esta cinemática. Pero todo este momentum que llevaba el juego iba cargado con un problema que veremos más adelante, y a esto se le añadió la ausencia de uno de los mayores atractivos del juego al finalizar el arco de los Shus, la ausencia del corto animado de arco, o más bien la nueva fórmula de corto animado. Una fórmula que consistía en cortos animados en 3D sin canciones temáticas. Y no me malinterpretéis, son unas grandes animaciones muy bien hechas y muy épicas, dignas de un fin de arco, pero está claro que es un downgrade de lo que teníamos anteriormente. Sin canciones temáticas, el problema de identidad de Honkai Impact solo se amplificaría aún más. Seguramente os estaréis preguntando por qué solo he cubierto estos puntos hasta la 7.5, y esto es porque a partir de la 7.6 es cuando los problemas se hacen más evidentes y donde la caída de Honkai Impact comenzaría. Para empezar, algo que se nos prometió sería la adición progresiva de las mejoras del juego, y si bien a lo largo de las versiones se fueron añadiendo mejoras que harían la experiencia del juego más llevadera, gracias Honkai 7.7 por darnos los tickets de skip, existen muchísimas promesas que dejaron sin cumplir. Para empezar, las mejoras de la interfaz siguen incompletas desde la versión 7.1, y respecto a la mejora del combate, si bien en teoría fue añadida al juego, en la práctica, las únicas versiones donde esta mejora de combate se sintió importante fue desde la versión 7.3 hasta la versión 7.5. ¿Y por qué? Algunos os habréis dado cuenta que en este arco sí que era importante los nuevos sistemas de combate. En algunas ocasiones tenías que centrarte en combate aéreo por narices si no querías morir. Incluso el juego te penalizaba duramente si no esquivabas correctamente los diferentes tipos de ataque. Y puede que esto sea una cosa de una minoría, pero los combates ahora son sencillamente simples al punto que no necesitas verdadera concentración para pasártelos. Siguiendo con la historia, salimos con un agridulce sabor de boca de la 7.5 por la ausencia de corto animado, y ya en la 7.6 esta cambia por completo en un instante. Se nos revela que todo el arco de los 7 Shus ocurrió dentro de un ordenador cuántico, el cual fue recogido de Marte en este tráiler y llevado a la luna cerca de la base lunar. A partir de aquí nos encontramos que Kiana se encuentra en un profundo sueño, que Senadine ha desaparecido sin dejar rastro y nadie se acuerda de ella menos la protagonista, que Vita oculta un sinfín de cosas y que la protagonista no es más que un montón de datos dentro de un sistema. Si bien la historia no ha dejado de mejorar en muchos aspectos desde entonces, esto es algo que puede chocar a un montón de gente, sabiendo que se nos había prometido una aventura en Marte y no en un ordenador cuántico con un sinfín de simulaciones de la era en la que Marte seguía siendo habitable. De nuevo, para algunos puede ser un problema, pero para otros no. Personalmente, opino
imagino que esto no es para tanto. La historia de la parte 2 es sencillamente excelente. El último arco ha sido bestial, y hacía mucho que no veía un desarrollo de personaje tan bueno como el de Elia. Actualmente nos encontramos en un punto donde la influencia de Honkai Star Rail comienza a ser más evidente e importante, y puede que esto haya sido una de las causas por las que Honkai Impact ha sufrido tanto. El juego constantemente ha tenido que adaptarse al nuevo lore del Honkaiverse que Honkai Star Rail introdujo. Honkai Impact fue un juego que fue desarrollado arriesgando todo. Un juego que fue desarrollado tomando raíces de GGZ para posteriormente extenderse y cambiar el mundo de los juegos móviles para siempre. Porque esto que estáis viendo aquí o aquí o aquí, Honkai Impact fue pionera de todo ello. Y antes de que me caiga la funa del siglo en los comentarios, quiero aclarar que no estoy para nada menospreciando a Honkai Star Rail. Estoy feliz de que más jugadores de todo el mundo puedan experimentar y entender lo que los jugadores de Honkai Impact sintieron en su momento. Es solo que busco que la gran mayoría comprenda desde un punto de vista externo todo lo que se nos ha arrebatado poco a poco. Y sabiendo las cifras con las que trabajan, este tipo de trato debería de verse en todos los juegos de Hoyoverse. O sea, son la empresa de juegos gacha más rica del mundo. Quiero defender en parte al Honkai Team porque bien podría haber tomado la ruta de Honkai Gakuen y haber separado el juego a su propio universo. Esto habría sido beneficioso para el juego ya que no tendría que adaptarse ni hacer retcon a todo lo previamente establecido, pero habría limitado el futuro del juego con sus personajes y su historia. Aún así, los defiendo en parte porque se podría haber hecho muchísimo mejor. No digo que tenga que ser perfecto, claro que no, pero ¿y si se hubiesen mantenido en el camino oficial de Post Honkai Odyssey 1? ¿Y si fuera a partir de Post Honkai Odyssey 2, donde el portal de las estrellas se abre, se introdujera todo el lore de la parte 1.5 y luego el de la parte 2? Tiene sentido que al ser invadida la Tierra por seres extraterrestres, seres creados por Vita, personaje introducido en la parte 1.5, se abriera el lore al universo de Honkai Star Rail, porque es de hecho este evento el que cataliza el mero nacimiento de Honkai Star Rail, y que ya a partir de aquí enlazaran la historia con Senadina, personaje introducido en la parte 2. Comentario rápido mientras edito este vídeo. Es probable que de hecho no hayamos obtenido a Post Honkai Odyssey 3 aún, porque como ya sabemos, los eventos de esta historia ocurren cronológicamente después de la parte 2, y viendo como en el pasado el lore de Post Honkai Odyssey ha obstaculizado en ocasiones a la narrativa del juego en el presente, es probable que no quieran arriesgarse más. En fin, volvamos con el vídeo. Quiero pensar que ahora que cada personaje ha recibido cierto desarrollo y se han vuelto mucho más fuertes, todo mejorará en cuanto a la historia. Últimamente han regresado a la fórmula de desarrollar los personajes mientras desarrollan el lore. Elia con su armadura con la que fue capaz de derrotar a Litos por sí sola. Evento que extendió el lore de Marte más allá. Coralie habiendo renacido gracias a la permanencia y por lo tanto volviéndose aún más fuerte. Evento que extendió el lore de Honkai Impact para relacionarlo aún más al de Honkai Star Rail, y la Dreamseeker despertando el poder de Leila. Sabemos lo suficiente como para entrar de lleno en la historia profunda, y con todo esto comentado, voy a jugármela con un comentario. Quiero creer que el siguiente fin de arco traerá un corto animado al estilo de Honkai Impact parte 1. Esto es porque ahora que hemos terminado el desarrollo inicial de los personajes principales de la parte 2, así como en mayor o menor medida todos los cabos sueltos de los shoes, solo nos queda extender el lore y comenzar la verdadera aventura. Creo que a partir del siguiente arco, todo mejorará en general. Respecto al meta del juego, o más bien el sistema gacha,
es posiblemente aquello que más echa para atrás a los jugadores. Anteriormente, los jugadores no necesitábamos ahorrar para cada versión, ya que las Valkyrias SP servían para aquellos jugadores free to play para guardar cristales para la siguiente Valkyria rango S, es decir, obteníamos una Valkyria rango S, luego una SP gratuita y luego una rango S, y así progresivamente. Es verdad que de vez en cuando salía una rango S farmeable que si invertías en ella se volvía una verdadera máquina de matar, pero aún así era un sistema muy amigable en comparación a otros gachas. En el peor de los casos, te estrellabas en el banner de armas si tenías muy mala suerte, y aún así acababas ganando algo para otras Valkyrias. Con el sistema actual son todo mejoras, pero con un solo problema. Cada versión trae consigo una nueva Valkyria rango S. El banner no tiene off-rates. Solo vas a sacar aquello por lo que tiras, pero cada versión tiene una Valkyria rango S, por lo tanto debes tirar en cada versión si quieres sacar todos los personajes. Por el modo en el que está hecho el meta actual, sí o sí debes tirar por personajes, ya que en general los personajes de la parte 2 son más fuertes que los de la parte 1, además de que todos los personajes de la parte 2 se benefician entre sí, gracias al sistema del Astral Ring. Si bien esto es un sistema que a corto plazo puede resultar duro para el jugador, a largo plazo y poco a poco, los jugadores comenzarán a tener un roster extendido de personajes para poder cubrir sus necesidades. Algo que ha hecho este problema algo más llevadero es el hecho de que ahora las versiones duran muchísimo más. Para poneros en contexto, las versiones antes duraban 6 semanas. Bueno, pues ahora duran entre 8 y 9 semanas. Esos son más de 2 meses para una sola versión. El único problema es que la cantidad de contenido nuevo para estas versiones sigue siendo el mismo, lo cual hace que las 2 o 3 primeras semanas de la versión sean entretenidas y las 5 o 6 semanas restantes se hagan un aburrimiento. Haces las diarias, las semanales y te vas. Y así hasta la siguiente versión. Eso hace que los jugadores pierdan interés en el juego, y como no sean muy fans de esos jugadores van a dejarlo. Pierdes jugadores nuevos, y ahora un poco más tarde volveremos a este tema. Y por último, nuevas noticias sobre la extensión de los parches actuales de Honkai Impact. La versión 8.4 durará 9 semanas. Algo que hemos visto recientemente, pero lo duro viene ahora. La versión 8.5 durará 10 semanas. Y la 8.6, 11 malditas semanas. Casi 3 meses en una sola versión. ¿En qué estáis pensando, Honkai Team? Volviendo al tema de la publicidad, tenemos que hablar del deplorable estado de esta. Para este vídeo solo nos vamos a centrar en las publicaciones de vídeos de YouTube para cada versión y solo relacionado con la parte 2. Es decir, que skins, eventos, animes, etc. de la parte 1 no contarán. Por último, los cortos animados servirán de promoción tanto para la versión en la que salieron como para la siguiente, excepto en el corto de la collab en la 7.9. Ese solo valdrá para esa versión. En la 7.3 obtuvimos una cantidad de 13 vídeos para promocionar esta versión, normal siendo la primera de la parte 2. En la 7.4 obtuvimos una cantidad de 8 vídeos. Son menos, pero suficiente. Además, incluyen el vídeo lore del personaje. En la 7.5 obtuvimos una cantidad de 8 vídeos, aunque es verdad que se beneficia de la batalla final de arco. Aún así, perfecto, viendo que usaron bien el presupuesto para esta batalla, y posee el vídeo lore del personaje. En la 7.6, siendo amables, obtuvimos una cantidad de 9 vídeos. Digo esto ya que uno de los vídeos fue para promocionar las Olimpiadas. No hay vídeo lore del personaje, aunque es entendible ya que ella es la protagonista del arco. No sé, está muy cogido por pinzas. En la 7.7 obtuvimos 5. En la 7.8 obtuvimos 7, pero uno de ellos es un vídeo recopilatorio de temas musicales. Aún así, sirve como publicidad para enseñar el arte visual del juego, además de que encontramos el vídeo lore de Vita con Leila. En la 7.9, como no, obtuvimos 9. Esto es gracias a la colaboración entre Honkai Impact y Honkai Star Rail, teniendo todo un corto animado exclusivo para esta versión, y un vídeo lore de personaje, una buena campaña de publicidad. En la 8.0, 5 vídeos, sin vídeo lore del personaje. En la 8.1 la cosa mejora y obtuvimos 8 vídeos.
Entre ellos nos encontramos con todo un corto animado y con un video lore del personaje, y es por ello por lo que con Son-Kyu dije que estaba muy cogido por pinzas. Kiana fue la protagonista de la parte 1, además de que ya recibió un montón de vídeos lore de ella. En fin, una campaña muy buena. En la 8.2 nos encontramos con 6 vídeos, y por último, en la 8.3, por el momento nos encontramos con 5 vídeos. Está claro que la campaña de marketing de la parte 2, si bien se ha mantenido algo constante a lo largo de las versiones de esta parte, no es nada buena si la comparamos con la que juegos como Honkai Star Rail han estado recibiendo últimamente, y no ayuda para nada la ausencia de buena publicidad la falta de creadores de contenido en este juego. Y no solo por esa falta de publicidad, sino porque Hoyoverse está constantemente empeñada en eliminar toda presencia de Honkai Impact de sus programas de creadores. Si ya los creadores ingleses con buena calidad de vídeos han quedado reducidos a unos pocos, en la comunidad hispana tenemos una cantidad que puede ser contada con las manos. No hay apenas creadores que mantengan a la comunidad a flote fuera de China. Por lo tanto, el problema de la falta de nuevos jugadores entrando al juego se ve amplificado como consecuencia, ya que la comunidad hispana es de las más grandes de los juegos de Hoyoverse, sobre todo en LATAM. Y os diré un secreto, en la versión 7.2 y 7.3 se dio a entender de que planeaban traducir el juego al español, ya que muchos fondos de Honkai Impact empezaron a aparecer con las traducciones en español en la app oficial de fondos de pantalla que Hoyoverse poseía en aquel entonces. El desarrollo de Nova Desktop ha sido cancelado, y por lo tanto no es posible descargar esta app. No obstante, yo la sigo teniendo en mi móvil y es posible ver cómo a partir de ciertos fondos podemos entender de que claramente había planes para extender la variedad de idiomas. El daño a la comunidad global de Honkai Impact ha sido tal que ni siquiera obtuvimos el libro de arte volumen 3 en el anterior aniversario. Esta recompensa servía a modo de agradecimiento para los jugadores más fieles del juego, ya que era algo que solo aquellos jugadores que habían jugado al juego por años podían conseguir gracias a los requisitos para reservarlo. No puedo ni imaginarme el estado que tenían las oficinas durante la versión de aniversario global para que no vieran viable sacar el libro en global asumiendo los gastos de envío. Antes de empezar con esta sección, quiero aclarar que lo que voy a decir no va dirigido a los escritores, dobladores, modeladores, etcétera que trabajan para darnos las versiones que obtenemos, sino que va más bien para la dirección del juego y a los rangos de más poder. Tomando todo lo que os he comentado anteriormente, falta cubrir una desastrosa noticia que ya llega al punto de la indignación. Como podéis observar en este mapa mental, para finales de 2024 el equipo de Honkai Impact se vio reducido de 494 a 392 en las oficinas de China. Esto es debido a que estos trabajadores han sido trasladados seguramente a otros equipos, o incluso a nuevos proyectos. Estos siguen siendo números normales de estudios AAA, pero viendo cómo está el juego actualmente, deberían de invertir más en Honkai Impact. ¿Y por qué la indignación? Porque si tienen presupuesto para sacar más juegos, tienen presupuesto para invertir más en Honkai Impact. ¿Que queréis pruebas? Yo os doy pruebas. Cabe aclarar que estos son datos de junio recogidos de la página Gacha Revenue. Volviendo al tema en cuestión, puede que alguien piense que al final los equipos trabajan con el presupuesto que las ganancias del juego les dé, pero no opino lo mismo. Estamos hablando de una empresa de videojuegos que gana más de 100 millones de dólares al mes, una empresa que desde 2020 ha sacado 4 juegos, dejando una media de 0.8 juegos por año, casi un juego al año. Un juego de servicio. Y muy seguramente a finales de 2026 obtengamos otro juego más. Puede que los creadores de Honkai Impact no esperasen el fracaso de la parte 2. Puede que los creadores hayan decidido invertir menos recursos en el juego, pero es sencillamente inaceptable. Inaceptable porque antes de que saliera la parte 2 nos prometieron un montón de cosas. Y además, este discurso de Dawei. Solo hay que escuchar las palabras de Dawei, quien comentó lo siguiente: Honkai es el juego de nuestros sueños, y lamentamos profundamente no poder darle todo el amor que queríamos en el lanzamiento por falta de capital. Ahora que lo tenemos, estamos listos para mostrarle al mundo una nueva versión de Honkai Impact que buscará que todos lo amen de la misma manera que nosotros. Si tienen dinero para seguir sacando juegos, si tienen tiempo de prometer mejoras, si tienen recursos para llevar una empresa de este calibre, pueden con total seguridad darle a Honkai Impact todo lo que le hace falta y más. Antes de seguir sacando nuevos juegos, que se centren en arreglar el que les dio la oportunidad de crear todo lo que han construido. ¿Es posible solucionar esta crisis? Pues sí,
pero con dificultades. El daño ya está hecho, y compensarlo va a ser un trabajo muy duro, un trabajo que requerirá de una gran inversión de recursos. Para tratar este punto, os he pedido ayuda a vosotros, la comunidad. Hace unos días hice un directo donde estuvimos hablando de este tema en particular, y si queréis ayudar en próximos vídeos, estáis invitados a uniros a nuestro servidor de Discord o participar en los directos del canal. Volviendo al vídeo, he escogido las mejores ideas de la comunidad y las he reescrito en párrafos, empezando con el más común de ellos, la adición de más idiomas al juego. Esto es pura lógica. Al limitar el juego a realmente una sola traducción fiable, estás limitando el número de personas que pueden jugar al juego por sí solas a lo que a día de hoy conocemos. Y esto no solo limita el número de jugadores, sino también el potencial número de nuevos artistas, nuevos creadores de contenido y nuevos lorecrafters. No es de extrañarse de que el juego no posea apenas creadores de contenido en español, pero esto no será suficiente. Hace falta algo más que cree el incentivo de nuevos o antiguos jugadores a entrar al juego. Y por descarte, solo hay una opción que volverá a despertar la chispa por este juego en jugadores antiguos y una opción que llamará la atención a todo fan de Honkai Star Rail: APOst Honkai Odyssey 3. Como dije anteriormente, Apo es el catalizador de la historia de Honkai Star Rail y por lo tanto es un verdadero punto de interés para todos los fans de Hoyoverse en esta comunidad. Pero no hablamos de un Apo como el 1 o el 2, sino como uno tomando todos los puntos buenos de la parte 1, parte 1.5 y parte 2. Tan solo imaginad cómo sería un Apo con 3 escuadrones diferentes o incluso 4, una historia que recorra todos los mapas de Honkai Impact parte 1. Obviamente no estoy hablando de algo de una sola versión, pero creo que un año o dos enfocado solamente a Apos Honkai Odyssey 3 bastaría, y de hecho, el juego saldría ganando de todo esto. Al ser un proyecto a largo plazo, dudo mucho que se dedicaran a reutilizar los mapas antiguos. En su lugar, muy probablemente los harían de nuevo, excepto algunos que ya fueron renovados en el pasado. Creo que muchos ya empezáis a ver por dónde voy. El siguiente paso sería aprovechar los mapas nuevos y rehacer todo el comienzo de Honkai Impact parte 1, y a ser posible hasta el capítulo de Arc City. Esto haría que el comienzo de la parte 1 fuese más atractivo gracias a la mejorada accesibilidad por la adición de los nuevos idiomas y por los mapas renovados que los posicionarían en una calidad de juego comparable a la parte 1.5 y a la parte 2. Algo parecido ya ocurrió en la versión 2.6 Reborn, donde el comienzo del juego fue renovado para asemejarse a la calidad que el juego había obtenido desde su salida. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? De hecho, ya obtuvimos un tráiler llamado Reborn 2, que por el momento no sabemos ni cómo se posiciona cronológicamente y si es canon o no, y viendo la descripción es como si hubieran querido hacer algo para luego desecharlo por completo. Un mundo donde el Honkai ha desaparecido, un viaje hacia los cielos, el primer vuelo de prueba está a punto de comenzar. No creo que esto solo fuera para promocionar Honkai Star Rail, ¿verdad? Aunque igual tengo una teoría para esto. Aunque para otro vídeo. Con todo esto debería de bastar para poder revivir el juego, o para al menos intentarlo. No veo por qué no funcionaría. Creo que es necesario mencionar que Honkai Impact empezó a decaer en el momento que su identidad empezó a serle arrebatada. Arrebatada porque hemos perdido casi todo lo que hacía Honkai Impact. Los cortos animados, las canciones y ahora los personajes. No digo que Honkai Star Rail tenga la culpa, porque no la tiene, pero empieza a ser algo que en lo personal a mí me parece molesto y de mal gusto. Y viendo cómo está Honkai Impact actualmente, viendo cómo Honkai Star Rail adquiere cada vez más cosas de la identidad de Honkai Impact, llegando al punto donde muchos personajes son un copia y pega, con cambios significativos en el personaje, no puedo evitar sentir cierto resentimiento hacia un juego que no tiene la culpa. Y es una pena, porque Honkai Impact sigue teniendo muchísimo potencial, pero si a este le arrebata su identidad, pues es normal que poco a poco vaya perdiendo popularidad. No sé si es por la dirección de la empresa de donde nace este problema, es posible, pero en el caso de que lo sea, creo que deberían de detenerse en la dirección que el juego está tomando y esforzarse como prometieron en el pasado por hacer que este juego alcance su máximo potencial. No solo están mintiendo a los jugadores que una vez confiaron en ellos o que siguen confiando en ellos, sino que además lo hacen teniendo los recursos para solucionar todos los problemas. Espero que con el tiempo empiecen a volver a invertir más recursos en este juego, porque se lo merece. De hecho, es en este último capítulo del juego donde más me ha dolido crear este vídeo. En el pasado, Honkai Impact buscaba siempre reinventarse e innovar con su historia, y después de muchos años volví a sentir esa emoción con esto.
Esta es la razón por la que los jugadores de Honkai Impact seguimos luchando por este juego, porque de nuevo se lo merece, porque bien alguien podría venir y decirnos, si tanto te quejas del juego, déjalo, pero no es tan simple. El juego en lo personal me encanta y juego cada versión que va saliendo, pero verlo en este estado es triste, y si los desarrolladores finalmente se han dado cuenta de ello y están aprovechando los parches largos para arreglar el juego, espero que si eso llega a ocurrir, podamos finalmente volver a celebrar toda la comunidad de Honkai Impact la grandeza de este juego que en el pasado cambió la vida de millones de personas gracias a su identidad única.